Como pudieron apreciar en la diapositiva y en el asunto de esta clase, hoy estaremos realizando un recorrido por la literatura del grado. Como objetivo nos proponemos caracterizar la literatura de 10º grado e iniciar con esta clase un viaje en una serie de clases por toda la obra literaria, el conocimiento literario que hemos trabajado en este curso. Por supuesto, es necesario partir primeramente que si estamos hablando de literatura, si vamos a hablar de literatura del grado, pues partir específicamente del concepto de literatura. ¿A qué se llama literatura? ¿Qué es la literatura universal? Y es un concepto que hemos venido trabajando desde que comenzamos, por supuesto, las primeras clases. La literatura, entonces, es el concepto que comprende el conjunto de todas las literaturas del mundo que se escriben desde tiempos remotos hasta la actualidad y que comprenden las literaturas locales y nacionales. Por supuesto, literatura que inicia desde los primeros momentos del surgimiento y desarrollo del hombre, desde el surgimiento del lenguaje, ya el hombre comenzó a hacer literatura y específicamente nosotros comenzamos a trabajar con la comunidad primitiva y estas primeras formas de literatura desde ese momento, analizando el papel que tuvo el trabajo en la evolución del hombre, en la evolución de las especies y por supuesto el surgimiento de estas primeras formas de literatura. Recordemos que dentro de la literatura primitiva nosotros trabajamos, estudiamos las canciones de trabajo y estudiamos los proverbios. Y vamos a recordar qué características tenía este tipo de literatura que trabajamos al inicio del curso escolar. En el caso de las canciones de trabajo, nosotros pudimos analizar qué fueron las primeras manifestaciones o las primeras formas de poesía primitiva que integraban en un todo poesía, música, danza, que eran anónimas, no tenían un autor reconocido, pues cada miembro del grupo podía aportar algo a esta forma de literatura y que también se transmitían oralmente de generación en generación. Recordemos que estas primeras formas de literatura eran orales y que por supuesto hasta que no surge la imprenta en algún momento de la historia, pues no se pudieron llegar a imprimir o no son como las conocemos en la actualidad. Por lo tanto, vamos a ir recordando estas características que tenían las canciones de trabajo y los proverbios, que pueden ser, por supuesto, obras a evaluar en el examen final. Y por supuesto recordemos entonces que de algunas de estas canciones de trabajo pues hablamos en clases, algunas las analizamos cuando las dimos al inicio del curso. En el caso de los proverbios ya sí llegan hasta la actualidad, llegan hasta nuestros días y son entonces los que conocemos hoy como refranes populares. Una vez que nosotros concluimos el estudio de los proverbios, que concluimos el estudio de la literatura primitiva, ya comenzamos y pasamos a una nueva formación económico-social, dejamos atrás la comunidad primitiva y nos adentramos ya a el estudio de obras literarias en sí. Y estoy haciendo referencia, vamos a observar en la gráfica del tiempo, a esta primera forma de literatura ya más sólida que nosotros trabajamos, y estoy refiriéndome a la literatura clásica. La literatura clásica que se extiende entre los siglos 5 antes de nuestra era y 5 de nuestra era, que es toda aquella que comprende la producción literaria elaborada en Grecia y en Roma, y que se centraba fundamentalmente, por supuesto, en Grecia y en ese posterior imperio romano, y en el que se desarrollan, por supuesto, los tres grandes géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático, aunque nosotros estudiamos el desarrollo de la épica específicamente dentro de las formas de literatura
que tuvo esta literatura greco-latina. Ahora, se desarrolla ya aquí un nuevo movimiento, inician los movimientos literarios. Estamos hablando de sociedad, por supuesto, dividida en clases. Ya tenemos, por supuesto, fíjense, estamos entrando en sociedades esclavistas. Recuerden de los conocimientos que tienen de historia antigua, y aparece entonces el clasicismo dentro de la literatura y dentro de la sociedad. ¿Qué características tuvo el clasicismo grecolatino? Primeramente, el clasicismo grecolatino busca la armonía y el equilibrio entre fondo y forma. Se basa en la vida y obra de los griegos mediante conceptos míticos religiosos a través de los que explica su existencia. Y los temas más comunes en la literatura eran la muerte, el destino, la envidia, la ambición y otros aspectos de carácter humano. Recordemos que en la obra que nosotros trabajamos de la cultura grecolatina, la primera de las obras literarias que con mayor profundidad trabajamos en el aula, pues algunos de estos temas aparecen en cada uno de los cantos de la obra de Homero, que es a la que estoy haciendo referencia. Es necesario decir que en esta época los personajes de los mitos pues eran los dioses, eran los seres humanos, eran los semidioses y eran héroes y demás dioses griegos que fueron adoptados luego por los romanos. Recordemos en la tabla que aparece en el libro de texto donde nos podemos encontrar los dioses griegos y luego los nombres que le dieron los romanos. Continúa siendo esta literatura grecolatina estrictamente oral. Bien, recordemos que mientras no se impriman, mientras no exista la imprenta, pues esta literatura va a ser oral, y que los griegos concedían gran importancia específicamente a la literatura y al teatro en su época. Una obra entonces que nosotros trabajamos de la cultura grecolatina fue la Ilíada. Pero antes de recordar cuáles son los elementos importantes que debemos tener en cuenta para recordar una vez más esta obra literaria que nosotros trabajamos, son elementos a tener en cuenta para el análisis de toda obra literaria. Cuando nosotros vamos a adentrarnos a una obra, para el conocer de la obra, cuáles son esos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para llegar al análisis literario de una obra. Observemos que primeramente, por supuesto, hay que analizar qué estructura tiene esa obra, cómo está compuesta la obra literaria, cuál es su argumento, qué nos muestra el autor dentro de la obra literaria, qué nos va a presentar, qué nos va a narrar, qué nos va a contar. Además, los personajes que intervienen y sus características, el ambiente en el que se desenvuelve la obra. Y cuando mencionamos ambiente en el que se desenvuelve la obra, no es solamente la trama o el lugar en el que se desenvuelve, sino todo el contexto histórico que envuelve específicamente a esta obra, al autor, a su forma de vida, bien, que van a ser elementos que por supuesto van a incidir en el resultado de la obra escrita. Y por último, cuál es el conflicto que se va a contar, que se va a mostrar en dicha obra literaria. Les decía que entonces la obra a trabajar en este momento de la cultura grecolatina es la Ilíada. Y yo refiero, vayan observando la diapositiva, una vez más hago referencia a el subrayado del título de la obra. Recordemos que implica un error ortográfico en el momento en el que no se subrayen los títulos de las obras literarias. Una obra que se atribuye a Homero y que era cantada por Aedas o Rapsodas. Recordemos que era el nombre que recibían estas personas que iban cantando de pueblo en pueblo estas obras literarias al compás de la lira. Bueno, de la Ilíada entonces, ¿qué podemos decir? Es una obra que dentro de la tradición de las obras literarias de la antigüedad, pues una obra totalmente oral, aunque hoy la podemos tener escrita en algún momento, su naturaleza es de forma oral. Es una obra que está compuesta por 24 cantos o rapsodias. Se dice que puede ser o no la forma en la que Homero le dio a esta obra literaria. Recordemos que hay un elemento fundamental con la Ilíada y es la llamada cuestión homérica, que recuerden que es el hecho de algunos escritores, algunos sabios, cuestionarse si Homero fue o no
el autor de esta obra literaria, que es, por supuesto, dentro del género épico, pertenece a la epopeya. Y yo les voy a pedir que luego, como estudio individual, cuando ustedes se enfrenten a revisar las notas de clase, pues recordemos qué características debe tener la epopeya para pertenecer además al género épico, y que nos presenta el papel tanto de los mortales como los dioses. Y recordemos que es una obra en la que todo lo que va a suceder dentro de la trama de la Ilíada pues va a ser simplemente por la voluntad y por designio de los dioses. Es una obra entonces que nos va a mostrar un cuadro de esa Grecia antigua, que nos va a reflejar la forma de vida del griego en la antigüedad, que nos va a narrar las dos cóleras del personaje principal. Recordemos la primera, cuando Agamenón pues le roba a la esclava y le dice entonces que él no se la va a devolver a menos que él devuelva a Briseida. Y es, por supuesto, la primera de las cóleras que obliga entonces a Aquiles a retirarse del combate. Y la segunda, por supuesto, es en la que una vez que se entera de la muerte de Patroclo, entonces decide reincorporarse a la lucha y vengar entonces la muerte del amigo. Y que por supuesto no va a narrar toda la guerra de Troya, porque estamos hablando de una obra en la que se narra un conflicto armado entre aqueos y troyanos, que solamente va a basar su trama en 51 días de la guerra de Ilión, que era como se le conocía a la ciudad en aquel momento, por ello el nombre de Ilíada en esta obra. Y que por supuesto tiene un conflicto, una causa que es el rapto por Paris de Helena. O sea, el rapto de Helena por Paris va a ser la causa que va a desatar la guerra entre aqueos y troyanos. Hay un elemento fundamental también que no podemos dejar de mencionar en el caso de la Ilíada, que es un elemento fundamental, y es que nos presentan héroes específicamente, y Homero pues por supuesto nos presenta su héroe homérico. Y recuerdan ustedes qué características debe tener el héroe para que sea héroe homérico. Pues simplemente el héroe homérico tiene que representar los valores morales, sociales, militares y las actitudes propias de una aristocracia guerrera. ¿Cuál de los personajes de la Ilíada pues va a reunir todas estas características y por el que entonces se dice que es este y no otro el héroe homérico? Pues específicamente es Aquiles, quien designa a Homero como su héroe, porque reúne todas las características específicamente que tiene el héroe homérico. Estos son los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para enfrentarnos o para poder recordar, mencionar la obra literaria que trabajamos muy profundamente desde el aula en el momento en el que estudiamos la unidad. Hasta aquí entonces este primer acercamiento, este primer recorrido por la literatura del 10º grado, que no concluye aquí. Recordemos que por supuesto el medioevo no solamente lo analizamos en España, sino que también tuvimos la posibilidad de acercarnos a el medioevo italiano y con la otra forma de literatura que presenta el género épico. Hasta aquí nosotros habíamos analizado la epopeya y habíamos analizado entonces el Cantar de Gesta. Pues en la próxima clase nosotros estaremos trabajando específicamente los cuentos y estaremos adentrándonos, realizaremos un viaje a partir del medioevo italiano. Hasta ese momento yo me despido, muchas gracias por su atención.